religioso de lo que viene a ser el que es el acné. Bien, como medio de mi introducción, se sabe que la enfermedad se conoce principalmente como una dermatosis. Sin embargo, va a ir más allá de lo que viene a ser sobre la enfermedad. Si es que los granos desaparecen, no son simples granitos, abarca mucho más desde el aspecto psicosocial y como tiene las consecuencias de dejar cicatrices, aspectos como también ulceraciones o lo que viene a ser ya complicaciones postinflamatorias o lo que viene a ser conocido como vulgar. Dentro de ello se conoce como enfermedad dermatológica más frecuente, que va desde una etapa juvenil hasta incluso lo que vienen a ser personas adultas. Pueden aparecer desde la etapa adolescente o incluso en algunas situaciones aparecen incluso después de la vida, al empezar la vida adulta. Muy por ello también persiste durante la edad adulta, como ya mencioné, y la principal caracterización vienen a ser los comedones. A partir de esto es que va a ir empeorando o mejorando, resarciéndose o añadiendo más presentaciones clínicas en base a estos comedones. Siguiente, por favor. Bien, definamos correctamente. Dermatosis inflamatoria crónica. A eso se conoce como lo que viene a ser el acné, caracterizado por distintas alteraciones, principalmente lo que viene a ser la unidad pilosebácea. Esto afecta a la unidad principalmente del folículo piloso y su glándula sebácea correspondiente. El folículo piloso y la glándula sebácea. Va a haber una fisiopatología alterada dentro del círculo vicioso de lo que viene a ser esta. Las caracterizaciones vienen a ser entre lesiones inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias persisten los comedones abiertos y cerrados. Dentro de los comedones abiertos son aquellos que ya son los puntos negros. ¿Y por qué se ve como puntos negros? Pues el contenido de este grano o este comedón se encuentra oxidado, no debe ser por la sociedad realmente. Y bueno, los cerrados son aquellos que tienen una superficie lisa que todavía no se encuentra expuesto a lo que viene a ser el espectro. Y en lesiones inflamatorias ya se encuentran las pápulas, las pústulas, los nódulos y lesiones más graves como vienen a ser los quistes. En cuanto hablamos a pápulas, pues todavía no hay material purulento. En cambio, en la pústula ya se encuentra material purulento y así consecutivamente, mediante la infección, vaya aumentando o agravándose. Hay localizaciones donde podemos denotar dónde es más común encontrar estos comedones más acné. Principalmente la cara de un 90%, lo que es la región cervical y el cuello, tórax y espalda en menor cantidad, pero se encuentran más presentes. Este va, como ya se menciona desde el inicio, en un curso crónico. Va a ir desde meses hasta años si es que persiste, y generalmente se encuentra en etapas, ¿no? Según la clasificación de cómo se encuentra presente, y las consecuencias que esta puede dejar, por ejemplo, en pieles oscuras, deja hiperpigmentaciones, si es que hay un uso, bueno, digamos, en el simple hecho de apretar los granos van a generar las cicatrizaciones, y estas cicatrizaciones van a ser en muchas ocasiones permanentes. Sí, por favor. Bien, hablemos de la fisiopatología de esta enfermedad. Se va a caracterizar por 4 etapas. Bueno, no 4 etapas, van a ser 4 elementos que van a estar conectados uno tras otro, aunque no parezca de esta manera. Va a ser un círculo vicioso. Primero hablamos de que en la etapa adolescente las personas tenemos una sobreproducción del sebo a causa de los andrógenos. Esto va a intervenir en que cuando haya más sebo, normalmente la etapa de la queratinización, donde los queratinocitos se encuentran cumpliendo su etapa o su vida útil, empiezan a degradarse poco a poco, pero cuando empieza esta etapa de la adolescencia hay una hiperqueratinización y una queratinización o conificación anormal, lo que genera una oclusión de esto, y juntamente con el sebo es que empiezan a ocluirse y generar mayor realce de este comedón. Aparte de ello, también hablamos de lo que viene a ser la microbiota de la piel, principalmente el C. acnes o el Corynebacterium acnes. Aparte de ello, también tenemos otros como lo que viene a ser el Staphylococcus, también el Modex Folliculorum y la malacesia, pero más común es el C. acnes, que va a ser el principal dentro de esto. Como está dentro de su microbiota normal, cuando viene a haber un desajuste o alguna alteración de la microbiota, va a interactuar con lo que viene a ser el medio del folículo piloso y su glándula sebácea. Esta bacteria va a tener una interacción, puesto que tiene sus lipasas, y estas lipasas van a reaccionar y van a ser afines a lo que vienen a ser los ácidos grasos de lo que viene a ser el sebo. Estos se convierten en ácidos grasos libres y generan más oclusión. Esto va a generar una reacción proinflamatoria que va a desencadenar lo que es la reacción inflamatoria. Así es que hay una respuesta inmune junto a lo que vienen a ser los receptores TOL-L2, que estos van a generar interleucinas, factor de necrosis tumoral y también interferón alfa. Estos van a generar mayor inflamación, y así es como se genera todo el ciclo de que uno tras otro se va acomodándose para que genere mayor inflamación y se haga un estado crónico. Mientras unos producen más, se genera más inflamación, hay inflamación subyacente al comedón y se genera y se perpetúa de esta manera. Es por ello que existe el microcomedón,
ácidos grasos, como se mencionó, entra en estado inflamatorio, y así aparece lo que se conoce como las pápulas, pústulas, nódulos, quistes, según el agravamiento o el estado, el estado inicial del comedón. Aquí también hay una imagen donde vemos los 4 estados, donde interactúa la bacteria, la hiperkeratosis, donde hay una oclusión ya principal, el aumento de glándulas sebáceas, lo que va a generar mayor oclusión y la inflamación en cuanto a los factores de la respuesta inmune o endogénica. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, van desde las más leves hasta las más peores, que pueden ser, por ejemplo, el fulminas, que vamos a hablar posteriormente. Como ya se mencionó, los comedones que son cerrados son aquellas blanquecinas, puesto que tienen, como aquí se ve, pues todavía no están expuestos. Sin embargo, cuando ya se son expuestos, se ven como puntos negros, que como se ve aquí, normalmente algunos dirían, ¿no?, que son pues material sucio que se ha contaminado, pero realmente es el material del contenido interno que está oxidándose. Hablamos también del acné inflamatorio, como viene a ser esto, y también viene a haber respuestas respecto a tópicos que el cuerpo a veces no tiene reacciones adversas, como viene a ser con el bloqueador solar. Por ello es que existen los bloqueadores dermatológicos que sean afines a la piel para evitar estos tipos de reacciones. Aparte de ello tenemos el acné conglobata, que aparece, por ejemplo, como acueductos que se comunican por túneles, por así mencionarlo, uno tras otro, y se va a ver gravemente. Esto puede aparecer incluso hasta los 40 50 años de la edad, y característicamente es predominante en varones. Hablamos del acné queloideo, que igual van a ser lesiones hipertróficas que parecen ser como gotas o bolsitas de agua, las cuales van a ser crónicas y también van a persistir en personas pues varones y adultas. Uno como interesante es el acné fulminante, que viene a ser una característica distinta. Va a ser unas lesiones que van a ser necróticas con material melicosérico sanguinolento, y esta va a generar principalmente hasta ulceraciones. Es bastante raro, pero sucede puesto en la cronicidad y el estado de cómo el paciente maneja. Sin embargo, también se menciona cómo las manifestaciones clínicas intervienen mucho en lo que viene a ser la calidad de vida. Antes se mencionaba que pues la alimentación no intervenía mucho, pero sin embargo, cuando se hicieron estudios, se sabe que el omega 3 o alimentos sanos bajos en carbohidratos, sin grasas, generan una mejor vida, incluso hacen una respuesta a lo que viene a ser la mejor respuesta a la insulina. Cuando hablamos de acné inverso, eso se caracteriza por una tetra de oclusión folicular. Está aquí el acné conglobata, acompañado de lo que viene a ser la hidrotidosis supurativa en región perinea glútea o axilar, y también una celulitis desecante, acompañada de una lesión piloidea. O, bueno, la tercera se conoce como la enfermedad de Hosmer. Siguiente, por favor. Bien, dentro de su clasificación, según el Consenso Ibérico Latinoamericano del 2014, se clasifica según la edad de presentación, donde está la lesión predominante en lo que es la región de la cara o la hemicara, la intensidad con el paciente y formas especiales, como ya se mencionó, el fulminas y el conglobata. Según lo que viene a ser lesión predominante, hablamos de comedónico o no inflamatorio. Si hablamos de papulopustuloso o nódulo quístico, son lesiones ya inflamatorias que vienen a tener este material infeccioso. De igual manera, en la edad predominante, como dice en la neonatal, también anterior no mencioné, pues hay unos comedones neonatales que aparecen entre el tercer y sexto mes de nacimiento y desaparecen entre los 2 y 4 años de edad del neonato. Eso, sin embargo, tiene una causa idiopática, no se sabe por qué sucede. De igual manera en el lactante, en el infantil, preadolescente, adolescente y adulto. Sin embargo, también pues, el adulto, como ya se ve, a partir de los 25 años, incluso hasta los 50 años, como lo que viene siendo el fulminas. Y bueno, de igual manera la intensidad y la lesión predominante, como ya se mencionó. Bien, entonces, ya conociendo toda la patología del acné, diagnosticarlo, porque el acné también si tiene una patología similar o se presenta casi de igual manera a otras enfermedades dérmicas. Entonces, para hacer un buen diagnóstico vamos a utilizar 2 pasos. Primero va a ser la anamnesis y el segundo que va a ser el examen físico. En la anamnesis vamos a preguntar vamos a ver primero la edad de inicio y la evolución. Principalmente se va a dar en neonatos, en etapa infantil, aunque también se puede dar de manera tardía en pacientes de más de 25 años. Tenemos que ver el historial farmacológico.
pacientes que usan corticoides, anticonvulsivantes como la fenitoína o la carbamazepina, si están tomando litio, algunos suplementos de vitamina B6 y B12, pero en dosis altas, si hay consumo de esteroides en pacientes que hagan ejercicio o si toman suplementos proteicos. Y en las mujeres, dispositivos intrauterinos con presencia de levonorgestrel. Ahora, también tenemos que ver el antecedente ginecobstétrico, si hay irregularidades en el ciclo menstrual o si usan algún tipo de anticonceptivos orales. Y los factores agravantes, pues vamos a ver la ocupación de los pacientes, ¿no? Si están trabajando, si están expuestos a algunos aceites, a algunos químicos, incluso la fricción mecánica va a generar un tipo de acné que es un acné por fricción, y sobre todo el estrés psicoemocional, ya sea por trabajo, familia o estudios. Ahora, hay un tipo específico que es el acné de causa secundaria. Aquí vamos a utilizar una evaluación analítica u hormonal, y esta va a estar indicada únicamente ante sospechas de hiperandrogenismo o causas metabólicas secundarias. Entonces, este acné de causa secundaria va a ser también endocrino. La primera va a ser por los signos clínicos o viralización. Aquí vamos a encontrar al hirsutismo, a la oligomenorrea o a la menorrea, alopecia androgénica o, bueno, si hay una clitoromegalia o cambio de tono de voz. El segundo va a ser en caso de que haya un acné severo de inicio repentino o refractario al tratamiento convencional y sobre todo al tratamiento, bueno, al único fármaco o al fármaco más fuerte que se tenga. Entonces, si hay resistencia a esta, ya lo catalogamos como un acné de causa secundaria. Y el tercero va a ser un acné en las mujeres adultas, que va a ser que va a anteceder ante va a ser premenopáusica y va a estar asociada al síndrome ovárico metabólico poliendocrino. El segundo punto, retrocediendo por favor, es el examen físico. Aquí, como ya les explicó mi compañero, vamos a identificar qué tipo de lesión estamos viendo, si son inflamatorias o no son inflamatorias. En las no inflamatorias vemos, ¿no?, los comedones abiertos, los comedones cerrados. Algo importante es de esta enfermedad para diagnosticar el acné es que si vemos comedones abiertos, casi el 100% va a ser catalogado como acné, así es simple. En las inflamatorias superficiales vamos a encontrar pápulas, pústulas, encontramos en las inflamatorias profundas si hay presencias de nódulos, si hay presencias de quistes o abscesos. Y la distribución anatómica, como ya les mencionó, en lugares importantes donde hay áreas seborreicas, o sea, gran cantidad de glándulas sebáceas, como son la cara, el pecho, la espalda o los hombros. Y por último, la evaluación de las secuelas. Si hay hiperpigmentación, obviamente postinflamatoria, si hay eritema persistente o cicatrices hipertróficas o atróficas. Y esta clasificación ya nos muestra, ¿no?, si son si es inflamatorio o no inflamatorio. Entonces lo divide en tres, ¿no?, los comedianos, los papulopustulosos, o también llamado leve moderado, los nódulos quísticos, que son ya los graves, cada una de sus características, ¿no? En los comedianos vamos a encontrar los comedones, que van a ser un número menor de 20, y vamos a encontrar algunas lesiones papulopustulosas. Va a haber ausencia de nódulos y quistes, y solo va a afectar la cara. En el leve moderado va a haber comedones en un rango de 10 a 40, va a haber más predominio de pápulas y pústulas inflamatorias, va a haber algunas lesiones nodulares y suele afectar más que todo la cara, aunque no es el único lugar. Y en el caso grave vamos a ver muchas más cantidades de comedones, gran cantidad de pápulas y pústulas inflamatorias, lesiones muy extensas y profundas y dolorosas, y también tienen tendencia a fusionarse, como se ve en la imagen. Ahí es importante retroceder, por favor, tu clasificación, ¿no? En la parte donde dice comedones no inflamatorios, también son, o sea, dicen no inflamatorios porque son generalmente de retención, ¿no? Donde hay una hipertrofia, ¿no?, a nivel de los queratinocitos, hay una hiperkeratosis, ¿no?, a nivel del infundíbulo. Entonces, por lo tanto, esos queratinocitos van a empezar a ingresar, ¿no?, y van a empezar a obstruir las glándulas sebáceas. Por eso dicen no inflamatorios, porque no es inflamatorio, sino es de retención. Y posterior vienen los inflamatorios que tú has mencionado, ¿no?, que se van a formar las pápulas, los quistes, los nódulos, ¿no? Es la clasificación. ¿No está bien? Bueno, esto también menciona el libro, que es la histología. Al microscopio lo que se va a apreciar van a ser folículos un tanto dilatados por una masa córnea y rodeados de un infiltrado inflamatorio operativo. Si se llega a romper, este folículo originará una reacción a cuerpos extraños. Aparte, alrededor de estas lesiones quísticas también se pueden encontrar células gigantes.
bueno, estas son las enfermedades bueno, de las cuales tenemos que diferenciarnos, de la rosácea, de la sífilis, de la foliculitis, de la tuberculitis, de la dermatitis perioral, de la elaioconiosis y de la elastoidosis nodular con quistes y comedones. Pero les había mencionado que los comedones casi siempre es exclusivo del acné. Hay casos de excepción como esta enfermedad, ¿no?, que se va a presentar ya en adultos mayores, a diferencia del acné que se presenta en una población joven. Aparte de esto, esta enfermedad está relacionada más con la exposición solar y con el deterioro de la piel. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos que dividirlo, ¿no?, si son comedónicos, si son papulopustulosos o si son noduloquísticos. Si son comedónicos, podemos usar retinoides o antimicrobianos o una combinación de estas dos, ¿no? Podemos usar el peróxido de benzoído con el apaleno. Aparte de esto, podemos utilizar los cuidados dermatocosméticos, limpiadores o protectores solares y algunos procedimientos como la extracción de comedones o la electrocauterización. En caso de que sea papulopustuloso, lo dividimos en leve, moderado o grave. Si son leves, tratamiento netamente tópico. Combinaciones utilizando el peróxido de benzoído con clindamicina, apaleno o eritro, antimicrobianos solo utilizando peróxido de benzoído o retinoides como la tetrinoína o el apaleno. Si es moderado, ya podemos utilizar un tratamiento tópico o un tratamiento oral como la doxiciclina, la limeciclina o la monociclina, acompañado de cuidados dermocosméticos o algunos procedimientos. Y ya si es un papulopustuloso grave, es netamente oral. En caso de los noduloquísticos, nuevamente la división leve, moderado o grave. Si es leve, utilizamos antibióticos orales. ¿Qué pasa si no responden? Utilizamos tratamientos hormonales. Y en caso de que no responda, ya utilizamos la isotetrinoína. Y si no responde a la isotetrinoína, ya lo catalogamos como un acné secundario. Moderado se puede utilizar, bueno, se puede tratar como grave, y en caso de noduloquístico grave, pues utilizamos antibióticos orales, antibióticos con AINES y la zona oral. Aparte de ello, para hacer un buen mantenimiento se utilizan los retinoides tópicos acompañados del peróxido de benzoído. Bueno, y para terminar, las complicaciones y las secuelas que va a presentar el acné van a ser estos tres puntos importantes resumidos: las cicatrices, unas atróficas, vamos a ver las cicatrices en picahielo, hipertróficas también las queloides, que son mucho más gruesas, no he puesto una imagen. Vamos a ver hiperpigmentación postinflamatoria, como se ven aquí, son mucho más marrones, mucho más ionizados y son frecuentes en fototipos altos. Y por último, el impacto psicosocial, ¿no? Puede generar ansiedad, depresión o alteración en la calidad de vida. Con eso terminamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Compañero. Si ya no he entendido la fisiopatología, preguntan. Que yo no voy a repetir porque las explicamos muy bien. ¿Cuáles son los cuatro pilares que intervienen para la fisiopatología? Tienes un ojito, regálame para ¿cuáles son los pilares? Producción de andrógenos, inflamación, la intervención de la bacteria, que es el Bacterium acnes, y la hiperkeratinización. Ya son cuatro, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Junior, ¿Apellido? Licón. Licón. Está muy bien. Otra preguntita. ¿Por qué los comedones abiertos tienen una coloración oscura? Ya, otro. Por la oxidación, ¿Oxidación de qué? del contenido. Oxidación de, Del sebo y de la queratina. ya, melanina también, ¿no? De la melanina, ya. ¿Tu nombre? Nicola Mau. ¿Qué le va a ayudar? Porque nuestro examen no va a ser fácil, ¿ah? No va a ser fácil.
Ya, ¿qué más? Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Cómo vamos a diagnosticar un acné de otras patologías que nuestro compañero ha mencionado? Son los comedones, ¿no? Porque es la única patología que se observa. Hay una retención, una de las fases, son dos fases, la fase de retención y la fase inflamatoria que mencionaron, ¿no? La fase de retención, la formación de estos microcomedones y luego los comedones. Y la fase inflamatoria, la formación de estas pápulas, nódulos, todo eso, ¿no? Entonces, pongo un caso clínico, ¿no? Y presenta unas lesiones papulares, pero no menciono por ahí que ha tenido antecedentes de comedones, sería un diagnóstico diferencial y buscar otra clínica, ¿no? Pues si menciono un caso clínico donde el paciente presenta pápulas o nódulos quísticos severos, ¿no? Pero como antecedente presenta inicio, digamos, no sé, en la pubertad, comedones, ¿no? Que fue tratado con retinoles tópicos, todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Es un acné, ¿no? Un acné vulgar, ¿ya? Entonces, más o menos así. Ya pues, a ver, vamos a... Está bien, has explicado muy bien la fisiopatología. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Tu nombre cuál es? Gunther Castillo. Castillo es tu apellido, ¿no? Sarrín Mora Miguel Ángel. Serrín. Sarrín, S-A-R-R-I-N. Pero está muy bien lo que han expuesto, se nota que han puesto del libro, ¿no? Bueno, empezando, ya mencionó que el acné es un trastorno inflamatorio crónico, ¿no? Más común, donde va a afectar toda la vida fibrosebaza, ¿no? Se dice que la población, un 80% de la prevalencia se va a dar generalmente en los jóvenes, menores de 25 años, mayores de 25 años, y bueno, va a haber el acné vulgar se va a dar bajo porcentaje a nivel de una herencia, ¿no? O asociado a genética. Por ejemplo, vamos a tener el síndrome de Jacob, ¿no? Que va a ser una de las enfermedades bien graves que se va a dar en el acné. Bueno, ya pusieron la fisiopatología de manera muy adecuada, entonces no se olviden estos pilares, ¿no? Del acné, que va a ser, por ejemplo, los factores hormonales, la dieta, la genética, el estrés. Todos estos factores encadenantes te va a producir una hiperqueratinización folicular, el aumento de la colonización del Cutinobacterium acnes, y posteriormente se va a activar todo esto, va a activar la inflamación innata. Acá quiero explicar esto. En esta, ¿no? En esta imagen. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver la activación de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos la unidad folicular, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos el Cutinobacterium acnes. Este Cutinobacterium acnes va a liberar diferentes componentes, que tenemos la lipasa, y albuminidasas, y el ROS, que son todos esos componentes que van a activar estas citoquinas inflamatorias. Activan la inmunidad innata. Posteriormente vamos a tener diferentes tipos de receptores, si se dan cuenta, a nivel del epidermis, en el estrato córneo. Vamos a tener estos receptores importantes, el TLR2 o el TR4, donde se van a asociar o se van a unir a los queratinocitos, o si no, se van a unir a los erocitos, ¿no? Posteriormente, estos van a producir o van a liberar estas citoquinas inflamatorias. Una de esas citoquinas inflamatorias que libera el acné va a ser estas interleucinas 1B. Posteriormente va a actuar o va a activar las células o los linfocitos T helper, ¿no? Ya sea 17. Y todo esto va a producir la activación de la inmunidad adaptativa, produciendo una destrucción a nivel folicular y produciendo la cicatrización. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no se olviden que en el acné son estos 4 pilares importantes: la queratinización anormal, las cascadas de inflamación que va a ocurrir a nivel de la piel, la hipersecreción de sebo y la proliferación del Cutinobacterium acnes. Anteriormente se le llamaba como Propionibacterium acnes, ¿no? Entonces,
tenemos que clasificar o determinar dos tipos de fases importantes, que son la fase de retención y la fase inflamatoria. La fase de retención, en esta fase se van a formar los microcomedones y los comedones, ¿ya? Como ven en esta imagen, vamos a ver que a nivel del infundíbulo, más o menos a nivel del estrato córneo, estos queratinocitos se van a proliferar, ¿no? Van a hacer una hiperqueratosis en las cuales van a invadir o van a obstruir estas glándulas sebáceas, ¿no? Esta es la glándula pilosebácea, ¿no? Formada por el folículo piloso y la glándula sebácea. Todo esto se llaman los microcomedones. Posteriormente, a mayor hiperqueratosis o mayor exposición a un agente que hemos mencionado, se va a formar la acumulación de estas células o la proliferación, la hiperqueratosis de estos queratinocitos, entonces ya produciendo mayor inflamación y mayor obstrucción o mayor dilatación de la unidad pilosebácea, ¿ya? Entonces, en esta fase de retención van a estar la hiperqueratosis y la parte hormonal, ¿no? En la parte hormonal es importante que los andrógenos como la testosterona a nivel de la piel se va a activar, como mencionan, 5-alfa reductasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a liberar esta hormona dihidrotestosterona, produciendo mayor acumulación de sebo. Entonces, esto es más o menos la fase de retención que tienen que ustedes recordar, ¿no? Existe otra fase que es la fase inflamatoria, ¿no? O la disbiosis de la bacteria y, bueno, la ruptura del folículo. Recordemos que actualmente a nivel de la piel o de todo el organismo tenemos bacterias, ¿no? Bacterias sanas, hasta tenemos unas bacterias sanas a nivel pulmonar, ¿no? Que en la literatura o en los libros van a encontrar que no existen bacterias, ¿no es cierto? Pero actualmente ya según los estudios ya mencionan la microbiota a nivel de todo el organismo. Es igual como en la piel, ¿no? Tenemos, si hay una disbiosis o una alteración de estas bacterias, ¿qué va a pasar? Va a producir un proceso inflamatorio persistente, ¿no? Este proceso inflamatorio va a liberar diferentes células. En este caso, por ejemplo, el proceso inflamatorio se puede unir a los linfocitos o neutrófilos, produciendo mayor proceso inflamatorio. Si hay mayor proceso inflamatorio, entonces, por lo tanto, como ven, la glándula sebácea va a producir mayor inflamación y, por lo tanto, la ruptura se debe que va a haber una ruptura del folículo, ¿no? Entonces, produciendo liberación de estas células. Bueno, ya mencionaron los factores desencadenantes, es muy importante. Factores inductores, factores extrínsecos, y entre los factores inductores los más importantes tenemos los glucocorticoides, que vamos a ver en unas imágenes, acnecorticoides, los anticonceptivos orales que ya mencionaron, andrógenos o como la testosterona, ¿no? Los factores intrínsecos como la exposición a diferentes tipos o colocación de diferentes tipos de aceites, y lo mecánico que también lo mencionan por presionar, ¿no? La presión a nivel de la piel te puede producir obstrucción o te puede producir inflamación y te produce el acné, ¿no? Vamos a ver, de acuerdo a estas fases de retención y estas fases inflamatorias, vamos a ver la clínica, ¿no? Por ejemplo, lesiones en relación a la fase de retención o lesiones de retención, vamos a tener los comedones, que ya mencionaron, los comedones cerrados, puntos blancos, y los comedones abiertos, que son estos puntos negros, ¿no? Que son los comedones cerrados, son estos orificios pequeños que van a producir una obstrucción a nivel de la superficie. Tenemos que tener en cuenta que también estas lesiones o estos comedones van a empeorar en las etapas de otoño, invierno, ¿no? Y van a estar de manera predominante a nivel de la cara, el cuello, el tronco o a nivel de los brazos también, ¿no? En la fase inflamatoria, como ya se mencionó, vamos a ver las lesiones como las pápulas, las lesiones papulopustulosas. Estas son lesiones generalmente, como ven, lesiones inflamatorias superficiales. Y del acné nódulo quístico son estas lesiones nodulares quísticas que pueden llegar hasta medir de 1 o 4 centímetros de diámetro, ¿no? Estas lesiones, este tipo de acné nódulo quístico generalmente son dolorosas. El acné en relación a otros diagnósticos diferenciales, pues no tiene un plurito, ¿no? Más bien se asocia a dolor, ¿no?
Vamos a tener también mecanismos de reencapsulación. ¿A qué se debe? De que estos nódulos o esos nódulos que se han formado pueden llegar a producir lesiones fistulares, ¿no? Se puede unir a otros folículos y por eso se emplean las lesiones, ¿no? Pueden llegar a lesiones nodulares quísticas de gran tamaño, ¿ya? Bueno, esta imagen ya puso su compañero. También esta, ¿no? Es un acné noduloquístico complicado. Acá vamos a ver. Los factores exógenos, entre los diagnósticos o otro tipo de acné que vamos a observar, tenemos el acné neonatal, ¿no? En los recién nacidos que vamos a observar estas lesiones papulares, que estas van a tener un desarrollo transitorio y van a ceder espontáneamente. Posteriormente tenemos el acné coriado, que generalmente se va a presentar en mujeres jóvenes, ¿no? Vinculados a trastornos emocionales, ¿no? Esas pacientes que se están agarrando un folículo, una lesión, una pápula y están empezando a manipularse, ¿no? El acné mecánico, también tenemos el acné por cosméticos o pomadas, el acné ocupacional y este acné, el acné de clorazné, ¿no? Estas son generalmente lesiones papulares, quísticas, de gran tamaño, generalmente expuestos a industrias, por ejemplo, del campo, ¿no? Pesticidas, insecticidas. Entonces vamos a ver una imagen. Acá tenemos, por ejemplo, lesiones papulares del acné neonatal y el clorazné, ¿no? Estas son lesiones muy, muy graves, ¿ya? Entre las formas mencionan especiales o las formas que sería una emergencia dermatológica, vamos a tener las enfermedades sistémicas, como ya mencionó su compañero, el conglobata y el fulminant, ¿no? Generalmente el fulminant, estas van a estar asociadas, son lesiones que pueden presentar lesiones papulares, lesiones quísticas, pero son noduloquísticas, pero están asociados generalmente a malestar, fatiga, fiebre, artralgias, y a nivel de laboratorios podemos encontrar leucocitosis, ¿no? O un aumento de estos marcadores inflamatorios como el BCG, el PCR, ¿no? Y el acné conglobata es un acné quístico destructivo que va a afectar generalmente de manera severa la parte del tronco, espaldas o la región de la parte de las nalgas, como mencionan, ¿no? Esas lesiones generalmente son lesiones nodulares, se pueden llegar a presentar abscesos y como indiqué, estas se pueden llegar a comunicar mediante fístulas y pueden llegarse a ulcerar. Acá tenemos esta imagen, ¿no? Que es una emergencia dermatológica, ¿no? El acné fulminant, que vamos a ver como unas lesiones necróticas, lesiones quísticas necróticas. Lo diferente con el acné conglobata o el fulminans es rara, pero es de manera aguda, ¿ya? Y el conglobata es ya de manera crónica. Eso es pregunta de examen, ¿no? Es un diagnóstico que ustedes tienen que diferenciar, ¿ya? Como ya mencioné, la clínica fiebre, artralgias, mialgias, leucocitosis, pueden haber úlceras necróticas dolorosas que requieren diferenciación con otras dermatitis ulcerativas, pero ustedes tienen que preguntar si anteriormente esos tipos de pacientes han presentado otro tipo de lesiones anteriormente en la infancia, adolescencia. Mencionan que como son unas lesiones ya sistémicas, tenemos que evitar la isotretinoína, ¿no? En su fase aguda, porque puede exacerbar este cuadro. Vamos a ver en la fisiopatología por qué puede exacerbar o complicar este medicamento. Pregunta de examen, ¿no? Síndromes autoinflamatorios asociados. Generalmente este síndrome de SAF o el síndrome de PAP se va a relacionar a enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas. ¿Qué vas a encontrar en este síndrome de SAF? Que vamos a ver un caso clínico: sinovitis, acné fulminante, lesiones pustulares palmoplantares, hidradenitis supurativa, hiperkeratosis, y esto es lo más importante, ¿no? La osteitis. Y en un síndrome de PAP vamos a encontrar artritis estéril piógena, una pioderma gangrenosa y un acné quístico severo, ¿ya? Ha habido casos a nivel del Perú que he encontrado muchos casos clínicos, el síndrome de SAP, ¿ya? Pregunta de examen. Entre otros tipos
tipos de acné vamos a tener las erupciones acneiformes, ¿no? Estas lesiones en las cuales no se van a relacionar con comedones, como el acné por esteroides, con lesiones foliculares monofórmicas. ¿A qué se refieren monofórmicas? Como un solo tamaño y que van a abarcar una sola línea, por así decirlo. Van a ser lesiones papulares pequeñas y pústulas uniformes que van a estar en el tórax, en la espalda, ¿no? Y bueno, el acné por fármacos y bueno, y otras variantes que vamos a ver. Esta la pueden ver. Entrando a la terapia, como ya hemos visto a nivel de la fisiopatología se relaciona con el tratamiento. Entonces, si nosotros vamos a querer abarcar, por ejemplo, la hiperkeratosis en la fase de retención, que estamos hablando de la hiperkeratosis que ya mencionó su compañero también, vamos a usar los retinoides tópicos, ¿no? Si se dan cuenta, los retinoides tópicos va a abarcar tanto a la hiperkeratinización anormal, la inflamación, y también a la hiperproducción de sebo, ¿no es cierto? También podemos usar antibióticos, ¿no? Cuando hay una colonización a nivel de esta bacteria, o podemos usar terapias hormonales cuando hay una hiperproducción de sebo, ¿no? Entonces es importante ustedes recordar estos pilares importantes y dónde va a actuar el medicamento. Por ejemplo, acá vamos a tener los retinoides tópicos, ¿no? Tenemos el más usado que usamos acá en Perú, la de tercera generación, el adapaleno, ¿no? Donde esta va a tener un perfil superior y va a ser mejor tolerado que la tretinoína. Son medicamentos tópicos, ¿ya? Pregunta de examen. Y bueno, la tretinoína, tener en cuenta que normaliza la inflamación epitelial, pero tiene un efecto adverso muy importante, que tiene una alta fotosensibilidad y produce un eritema grande, ¿no? Entonces, adapaleno y tretinoína son los que usamos actualmente. Tenemos que ver los antibióticos, ¿no? A nivel tópico también. Tenemos el peróxido de bencilo y tenemos, por ejemplo, la clindamicina, ¿no? Si nosotros estamos viendo estos comedones, ¿no? De gran tamaño, entonces tenemos que usar el peróxido de bencilo. ¿Qué va a hacer el peróxido de bencilo? Va a generar, como mencionan ahí, radicales libres, destruyendo la pared de esta bacteria, ¿no? De Cutinobacterium agar. O sea, ¿cuál va a ser su acción? Un bactericida, ¿no? Este peróxido de bencilo tiene que estar asociado a por ejemplo, a un antibiótico como la clindamicina que tenemos, ¿no? Siempre, como menciona acá, esta información es de acuerdo a una evidencia científica ya actual de 2024. Entonces, la clindamicina siempre debe estar combinado al peróxido de bencilo para evitar, como mencionan, resistencias. Tiene su justificación, ¿no? Entre otros tenemos, por ejemplo, el ácido salicílico, que también podemos usar, ¿no? Tiene un efecto potente a nivel de los queratinocitos sobre los comedones cerrados y sobre los comedones abiertos, ¿ya? Entonces, se pueden usar estas opciones. También pregunta de examen, ¿ya? Su mecanismo de acción del peróxido de bencilo, por qué tenemos que usar la clindamicina con peróxido de bencilo, ¿no? Como dice acá, para evitar resistencias. ¿Y cuál es el efecto del ácido salicílico, ¿no? ¿Cuál es el efecto sobre estos comedones cerrados, ¿ya? Entonces ustedes ya cuando vean este tipo de pacientes, ¿no? Ven a su consulta externa, ¿qué van a indicar, chicos? Paciente que tenga, no sé, 18 años y tiene sus lesiones, un acné con comedones, ¿qué van a iniciar? Que sea leve. ¿Qué inician primero? La retina de cómo, el adapaleno, ¿qué más? Tretinoína, ¿no? Ya. Y si vemos que son comedones ya que comprometen dos mejillas, la parte de la mandíbula, ¿qué agregamos? Vía oral, antibiótico. No estamos en tópicos todavía. Ya, antibióticos con peróxido de bencilo, ¿no? Podemos agregar, ¿no? Si ustedes han visto que los retinoides tópicos no ha habido mejoría, porque ustedes recuerden que el tratamiento entre estos son un aproximado de 12 semanas. Si ustedes ven que no ha habido mejoría, entonces ya tenemos que empezar a rotar otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces ya pueden agregar peróxido de bencilo con la clindamicina tópica, ¿ya?
o también pueden asociar el ácido salicílico. Bueno, este medicamento que tenemos, el clascoterona, que todavía no lo tenemos, ¿no? Como mencionan que es el primer fármaco tópico, que tiene un mecanismo bien importante a nivel androgénico, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a reducir la producción de sebo, ¿no? Que todavía, que sí hay, pero no lo tenemos acá. La terapia sistémica, antibióticos vía oral, ¿no? Que podemos usar, ¿no? O medicamentos que van a usar a mejorar la protección de la microbioma intestinal. Si nosotros no tenemos una buena microbiota o intestinal, ¿no? Porque recuerden que el estómago es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces, si no tenemos estas bacterias sanas, porque ya hay muchos estudios de la microbiota intestinal que no están en los libros, ¿no? Entonces, tenemos estas bacterias. Si por alguna razón, por algún antibiótico, barremos estas bacterias buenas, entonces se nos presentan todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces a eso se va, ¿no? Que ahora en las nuevas literaturas, tanto en todas las enfermedades como en la piel, endocrinológicas, las intestinales, está la microbiota intestinal, ¿no? Tenemos que mejorar la flora intestinal. Entonces, vamos a ver que los antibióticos, hemos dado medicamentos tópicos, no ha habido mejoría, entonces ya tenemos que entrar a los medicamentos de vía oral, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, la doxiciclina y la minoxiclina, ¿no? A ver, estas son moduladores hormonales, ¿ya? Que esto ya mencionaron sus compañeros, los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Esta de acá quiero mencionarles, la isotretinoína, ¿no? ¿Dónde va a afectar? En los 4 pilares que ya hemos mencionado, ¿no? Pregunta de examen. En la hiperqueratinización, en la microbioma intestinal, en la inflamación o a nivel de la piel y la producción de sebo, ¿no? Bueno, acá también es importante la terapia hormonal. En los últimos estudios mencionan a la espironolactona, que ahorita vamos a ver la dosis, ¿no? Son diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué van a hacer esta espironolactona? Como mencionan acá, van a actuar a nivel de los receptores androgénicos sistémicos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la producción de sebo, ¿ya? Entonces, sí, la espironolactona sí está ya estudiado y que sí se puede dar. Vamos a ver, estos son generalmente mecanismos fotomedicina avanzada, que lo pueden leer, que no va a entrar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las terapias tópicas combinadas, ¿no? Podemos usar la clindamicina, peróxido de bencilo y el adapaleno, ¿no? Son terapias que nosotros podemos usar en un inicio. Bueno, de acuerdo, hemos hablado, ¿no? Como mecanismo de acción más o menos de los medicamentos. Ahora vamos a hablar según la terapia, ¿no? Si es un acné leve, moderado, severo, como lo que mencionó su compañero. Por ejemplo, un acné leve, ¿qué vamos a usar? Terapias tópicas. Ya mencioné los retinoides tópicos, ¿no? Como el adapaleno, que puede haber 0.1%, que viene líquido, cremas o gel, combinados con antibióticos tópicos como la clindamicina. Bueno, ya, no se olviden. En un acné moderado, ¿no? Adicional ya una terapia sistémica, ¿no? Antibióticos orales, la doxiciclina, a dosis de 50 o 100 miligramos cada 12 horas, ¿no? Una reducción paulatina dependiendo del cuadro clínico. Recuerden que la doxiciclina, el tratamiento, generalmente los tratamientos antibióticos son entre 12 semanas, ¿ya? Evaluar en 12 semanas, evaluar al paciente si hay mejoría o no hay mejoría clínica. Bueno, eso ya mencionamos, la isotretinoína oral, su mecanismo de acción y bueno, la dosis. ¿Ya? La dosis es importante, también pregunta de examen de 0,5 a 1 miligramo kilogramo dosis divididas en alimentos, ¿ya? Esto ya mencioné, la indicación de la isotretinoína, ¿en qué pacientes? En pacientes que presentan acné nódulo quístico severo, acné moderado severo, acné con impactos psicológicos graves, un acné recurrente, también pregunta de examen. Entonces, en esos tipos de criterios, ¿no? Te podemos usar la isotretinoína.
Efectos adversos, también pregunta de examen, es importante conocer los efectos adversos, entre ellos es teratógeno, ¿no? Generalmente es hepatotóxico, siempre tener un examen de laboratorio al inicio y al final, ¿ya? Tanto el perfil hepático, el TGO, TGP, que si es hepatotóxico, en cualquier patología se puede elevar ese tipo de marcadores, ¿ya? Te puede producir también pancreatitis, cefaleas, mialgias, artritis, etcétera, ¿ya? Esta también pregunta de examen. Interacción farmacológica crítica que mencionan, ¿no? La isotriptoneína más una tetraciclina como la doxiciclina, ¿no? Puede producir efectos como un pseudotumor cerebral, ¿ya? Hipertensión intracraneana benigna. Es importante también que recuerden. Pregunta de examen. Ya eso ya hablamos. Bueno, si no hay una mejoría o tenemos estas lesiones, por ejemplo, el acné fulminans, ¿no? Podemos iniciar tratamientos con glucocorticoides sistémicos o inmunomoduladores, ¿no? O también en el síndrome de SAFO, ¿no? En el síndrome de PAP podemos iniciar los glucocorticoides sistémicos. Ya, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, ¿qué son estas? Son los comedones abiertos, ¿no? Tenemos acá lesiones papulares, foliculares, ¿no? Que son los comedones cerrados. Tenemos acá lesiones, ya hablando de recuerden, ¿no? O sea, siempre evitamos las lesiones por retención y lesiones inflamatorias, que nos vamos a tornar mejor. Las lesiones inflamatorias vamos a tener las pápulas, ¿no? Como ven acá, lesiones papulares, eritematosas, menos de 5 centímetros, las pústulas con lesiones con contenido, una secreción, con un halo eritematoso y bueno, los nódulos, ¿no? Lesiones inflamatorias mayores a 5 milímetros. Pueden ser endurados, dolorosos a la palpación, ¿ya? Bueno, esto es para que lean según la gravedad, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? Que vamos acá a ver el acné de grado 1, los comedones, ¿no? Generalmente van a ser en forma de T a nivel de la frente, a nivel de las mandíbulas, ¿no? Generalmente son como esos tipos de comedones cerrados, ¿no? Ya el de grado 2, los acné papulopústicas de leve a moderada, como ven acá, lesiones papulares, ¿ya? Lesiones papulares. Y acá podemos ver pústulas, ven acá, lesiones pustulares, ¿no? Con una borde eritematoso, inflamación aguda. Y bueno, ya mencioné el acné papulopustuloso severo, ¿no? Como ven, lesiones quísticas también inmensas, ¿no? Este signo de acá es la paresis, es una lesiones, menciono lesiones como que me indican que el acné o la lesión quística está produciendo lesiones fistulares, ¿ya? Vamos a ver el acné ya severo, nódulo-quísticas, ¿no? Como ven acá. Ya, esta de acá, el acné inducido por esteroides, ¿no? El acné, como ya mencioné, son lesiones monomórficas, ¿no? Como ven, siguen una sola línea, que hemos visto la vez pasada, chicos, ¿no? En Dermet, en la página, ¿no? El acné inducido por esteroides, y si hay imágenes, ¿no? Entonces son lesiones monomórficas que siguen una sola línea, ¿no? No son lesiones con comedones, ¿no? En el acné inducido por esteroides. Un diagnóstico diferencial, acné vulgar, ¿no? Lesiones comedónicas, lesiones papulares o máculas, lesiones como cicatrizaciones y bueno, con un acné por esteroides, ¿no? No presentan lesiones nódulo-quísticas, sino son lesiones papulares monomórficas, pero no son de tipo comedónicas. Bueno, acá la hiperpigmentación y las lesiones cicatrizales, ¿no? Cicatrices atróficas ya de largo tiempo, y bueno, acá vamos a tener la hiperpigmentación, ¿no? Que son máculas, un tipo de cicatrización. El acné vulgar no respeta los bordes de la comisura labial,
pero una dermatitis perioral, ¿no? Si ustedes ven unas lesiones por una dermatitis perioral, se respeta, ¿ya? La zona de la comisura perioral. Diferencias entre una rosácea y un acné vulgar van a ser las telangiectasias, ¿no? Y no presentan comedones. Bueno, esto ya se mencionó. Bueno, no he terminado. Caso clínico, chicos. Lean y resuelvan. A ver, ¿quién va a leer? Caso clínico. A un motivo de consulta. Doctor, tengo muchos puntos negros y no se me quitan aunque me lave la cara varias veces al día. Historia clínica. Paciente masculino de 15 años previamente sano. Inició de lesiones faciales hace 8 meses. Progresiva. Refiere aparición inicial de granitos pequeños del color de la piel. Posteriormente observa puntos negros en nariz y mejillas. Se lava la cara 4 a 5 veces al día, pensando que es suciedad. Niega dolor o fiebre. Padre con antecedentes de acné severo en adolescencia. No uso de esteroides, no medicamentos actuales. Diagnóstico. Con acné vulgar. Comedones. Ya. ¿Qué son? Comedones, ¿sabía? ¿Seguro? Acné vulgar. Ya, pero ¿qué son las lesiones? Descríbanme las lesiones. Al final, Pápula. ya, ¿qué ves? ¿Qué son estas lesiones? Son comedones. Ya, tu nombre. O sea, Apellido. caballo. Caguay. ¿Qué son? Comedones. ¿Qué tipo de comedones? Abiertos. Ya. ¿Qué más? Ya. Diagnóstico. Amelia. Comedón. Perfecto. ¿Cuál es la lesión primaria fundamental? El comedón. Ya. Diagnósticos diferenciales. Rosa, dermatitis, pero Lo que hemos hablado, ¿no? Lupus también puede ser. ¿Qué es un comedón desde el punto de vista fisiopatológico? Que su compañero mencionaba. ¿Alguien? Formación de gelatina, de Ya. melanina Queratina, ¿qué más? y de sebo, melanina. Queratina, ácidos Sebo y grasos. melanina. no, Y cultivarte. ya. O sea, ¿pero qué es oxidado? ¿Ah? Ya esas, ¿no? ¿Qué más? Acá me estamos mencionando por qué es negro, ¿no? Por oxidación de melanina y por oxidación del sebo, ¿ya? Es muy importante. Esa ya la tiene. ¿El tratamiento? Sin ver. ¿Cuál es el tratamiento? Retinoides con benzoilo. Tu compañero. Está concentrado. Tratamiento. Retinoides. ¿Retinoides qué? ¿Retinoides qué? Retinoides tópicos. ¿Como cuáles? Adapaleno. ¿Qué más? Retina. Ya. Está perfecto. Otro caso. Ya sí, vamos a dividir por grupo, ¿ya? Dos grupos será aquí, esos dos grupos y estos dos grupos, ¿ya? Lean y resuelvan lo que está esas preguntas, ¿no? ¿Cómo describir dermatológicamente las lesiones? ¿Qué tipo de acné consideran que presentan? ¿Qué diagnósticos plantean inicialmente y por qué? En un papelito, chicos, hagan sus grupos. Todavía tenemos. ¿Podemos los nombres? Sí, después se pone. Después ponen sus nombres.
aproximadamente de 10 a 12 centímetros, asociado a pústula, caliente y dolorosa. Entonces, el caso clínico, ¿no? El caso clínico, ¿de qué se trata? ¿Qué diagnóstico es? Un primer diagnóstico. ¿Qué han colocado? Acné noduloquística, papulomatosa, inflamatoria. Diagnóstico noduloquístico. ¿Es un diagnóstico? Ese es el tipo de... Ya, acné con globata, sospecha con una fulminante. Muy cerca. ¿Ya? Claro, mira, si se dan cuenta que hemos hablado del acné con globata y el acné fulminante. ¿No? Hemos hablado del tiempo, ¿no? Uno es agudo y uno es crónico. Entonces, si estamos hablando de este paciente, claro, tiene lesiones casi complicadas, ¿no? Entonces, ¿sería cuál? Fulminante es un acné con globata. Pero ¿por qué el paciente tiene fiebre? Si el fulminante se relaciona que es agudo y tiene fiebre, tiene malestar general, no es agudo. ¿Por qué cree que acá menciona fiebre intermitente de 39 grados? ¿No se han preguntado eso? Porque tienen que ser diagnósticos diferenciales, pues, ¿no? ¿Por qué tiene fiebre? Porque tiene otro foco infeccioso. Ya, tiene otro foco infeccioso, ¿no? Por ahí tenía que poner sus diagnósticos diferenciales. No se han puesto, sí, claro. Entonces, probablemente hay un foco infeccioso, ¿no? Porque recuerden que el fulminante está asociado a manifestaciones sistémicas, ¿no? En esto está la fiebre. Entonces descartamos un acné fulminante, entonces nos quedamos con el acné con globata, ¿no? Ya, ¿qué más? Exacerbaciones importantes de acné, astenia en general, abundante secreción purulenta en tórax y espalda, ¿no? Que también puede estar asociado a un proceso infeccioso. Posteriormente presente edema doloroso recurrente en rodillas, izquierda, placas eritematosas dolorosas y miembro inferior. Eso, ¿qué piensan, no? Acá, y acá también nos menciona placa eritematosa violácea en la cara anterior de la pierna derecha, aproximadamente de 10 a 12, formado por pústulas, asociado a pústulas, lesión caliente y la lesión es dolorosa, ¿no? Ese podría ser un foco infeccioso. Sí. Ya, ¿qué diagnósticos pondrían ahí? ¿Qué diagnósticos diferenciales? Porque ahí dice, ¿no? ¿Qué diagnóstico plantearías inicialmente y por qué, no? Entre sus diagnósticos diferenciales. Aparte del acné. Que acá tiene un puntito. Unos puntos. Ya, una celulitis. ¿Qué más? Aparentemente está afectando la parte ósea. Osteomelitis. Ya, una osteomelitis. ¿Qué más? Hemorragia intravascular, dicen. Una hemorragia. Intravascular, dicen. Ya. ¿Qué más? Una trombosis, insuficiencia Ya, venosa. no menciona aumento de volumen, pero podemos pensar en una trombosis. Una infección de las articulaciones, una sinovitis. Una sinovitis, excelente, una sinovitis. ¿Ya? Nadie puede ser diagnóstico final. Ya. ¿Qué más? Ya, con esos diagnósticos, ¿qué exámenes han solicitado? Porque ustedes tienen que pensar, ¿no? El cuadro clínico solamente les lleva a ustedes. ¿Qué han solicitado? Perfil hepático, antibiograma y hemograma. Perfil hepático, perfil lipídico, pensando en complicaciones, ya, perfil renal, hemograma, testosterona total, ya. Pues hay un proceso inflamatorio sistémico, ¿no? Un hemograma, un PCR, un BCG, ¿no? De repente cultivos, una radiografía de extremidades de rodilla, ¿no? Donde está la lesión de pierna derecha, una celulitis como mencionaban, ¿no? Una ecografía Doppler, ¿no? También. ¿Qué más? O sea, tienen que pensar en todo, no solamente, porque esto no es solamente un acné, está englobando un síndrome que hemos hablado, les dije pregunta de examen. ¿No? Ya, vamos a ver. Entonces, como mencionamos,
el acné conglobata severo, ¿no? Eso sería un diagnóstico inicial del paciente, ¿no? Como ya mencionamos, el conglobata es de evolución crónica, el fulminant es aguda, comedones prominentes, comedones menos característicos, ¿no? Y como es agudo, el acné fulminant es agudo, entonces no te va a producir pues un queloide, ¿no? Porque es agudo, ¿no? Entonces eso tienen que diferenciar. Síntomas sistémicos, el fulminant tiene fiebre, malestar general, artralgia, ¿no? Mientras en el conglobata no hay síntomas sistémicos. Diagnósticos diferenciales, como mencionaron, osteomelitis, celulitis, una artritis séptica que faltó, ¿no? Un osteosarcoma, un paciente joven que también puede ser, y el síndrome de SAP, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué solicitan? Entonces, ¿cuál de estos diagnósticos piensan que es un síndrome de SAP, ¿no? Y para el síndrome de SAP, ¿qué pedirían? ¿Qué afecta? ¿Qué tenemos en el síndrome de SAP? Osteoitis, que es la causa más frecuente, porque él está presentando lesiones a nivel de extremidad inferior. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Entonces acá les he hecho un resumen, todos los laboratorios que podemos solicitar, y justamente en el caso clínico, que es el link, si ustedes hubieran sido un poquito vivos, aquí está el link, que puedan entrar. Lo leen acá. Entonces este paciente, si ven hay leucocitosis con neutrofilia, hay trombocitosis, ¿no? Una respuesta inflamatoria, ¿no? Reactiva, ¿no? Una trombocitosis reactiva, ¿no? BCG elevado, PCR elevado, fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Y hemocultivos negativos, ¿no? Y bueno, pide solicitar un cultivo de secreción, cultivando un estafilococcus epidermidis, ¿ya? Entonces todo esto, ¿qué diagnóstico estamos pensando? En un síndrome de SAP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Una radiografía, una resonancia o una gamografía ósea. Entonces, en el estudio, en este caso clínico, los que han hecho este caso clínico solicitaron una gamografía ósea trifásica, donde han observado un aumento de la perfusión e hiperemia de la pierna derecha, del compromiso de la parte tibial, ¿no? Entonces, en este primer instante, pusieron el diagnóstico de una osteomelitis versus una patología inflamatoria reactiva. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pensando en un proceso infeccioso, le dieron antibióticos. Miren, linezolid, antibióticos sistémicos fuertes, ¿no? Clindamicina, meropenem por 5 días. Pero no había mejoría clínica, como mencioné en el caso clínico. Entonces, ¿qué han solicitado? Una gamografía con interferón 99, donde ¿qué han mostrado? No demostró una patología infecciosa, sino mostraron una hipercaptación tibial, o sea, una osteitis no infecciosa, ¿no? Y justamente el síndrome de SAP presenta sinusitis, acné, pústulas, presenta osteolitis, y todo esto presentaba nuestro paciente, ¿no? Tratamiento. Tratamiento. Corticoides. ¿Ya? Tratamientos son corticoides. ¿Ya? Ya, pues. Entonces tienen para que ustedes lean este caso clínico. Lo leen. Ahí está, les voy a pasar el ya, chicos. Bueno, entonces. Bueno, sí han llegado, ¿no? Está bien. Ya, un puntito. Eso está bien. Ya estudia y bueno, más o menos esa es las preguntas que ya les he dado, ¿ya?